estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y aunque a veces tropezamos, queremos prometerte a ti, darte honra con el corazón y adorarte solo a ti. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Un placer estar con ustedes esta tarde. Algunos de ustedes, como por ahí platicamos hace un momentito, les conozco de los campamentos y a veces vanamente, ¿verdad? Nos grabamos los rostros, tal vez no los nombres, pero sí los rostros. Y es muy común para mí siempre encontrar hermanos en distintos lugares que de repente me dicen: yo lo conozco a usted, lo he visto en alguna parte. Le digo: pues tal vez sí, porque es muy común que a veces la gente me mira y yo no sé ni dónde realmente los miro. Así es que hace unos años fuimos con mi esposa a tomar unos días de descanso allá a la ciudad de Rosarito, en México. Nos fuimos unos 4 días a descansar y andábamos caminando en la playa. Yo traía un sombrero de esos para el sol, sombrero pequeño, sí, y traía mis lentes oscuros. Y le digo a mi esposa: lo bueno es que aquí nadie te conoce. Y veníamos platicando y de repente alguien gritó: ¡Pastor Cano! Ay, Padre eterno, ¿quién me conoció aquí? Y era un hermano que había estado mucho tiempo atrás en nuestra iglesia y después habían tenido un problema con asuntos con la inmigración y se habían tenido que ir para México. Y me quedé sorprendido yo, pero ese día dice mi esposa: ¿cómo que nadie te conoce? Pero así nos pasa constantemente, así es que ya es parte de esto, y realmente es una bendición saber que hay pueblo de Dios por todos lados, y por ende tenemos que andar con mucho cuidado, ¿verdad? Más que nada con respeto delante del Señor. Así que agradezco que me han invitado, hermanos, para estar con ustedes y poder compartir este tiempo entre ustedes. No sé cuánto tiempo tengo, pastor, pero está abierto, debe, dice, ¿verdad? No me vaya a ocurrir como aquel pastor que llegó invitado un domingo por la mañana al culto de las 11 a la iglesia y el grupo cantó como unos 15 cantos. Ya cuando faltaban como unos 2 minutos para las 12, le dijeron a él: bueno, hermano, el tiempo es suyo. Entonces pasó y le dijo al pastor: hermano, ¿cuánto tiempo tengo? Y dijo él: pues usted predique todo lo que quiera, nosotros nos vamos a las 12:30 de aquí, ¿verdad? Así es que espero que no se vayan a ir ustedes, hermanos, cuando de repente que levante la cabeza ya no estén. Bueno, vamos a hablar esta tarde de un tema sumamente importante y específico para los varones. Me da gusto por ustedes, un buen grupo de hombres que han venido para aprender sobre esto, y creo que todos tenemos algo que aprender en relación con estos temas, que por lo general no los tocamos, ¿verdad? Congregacionalmente, puesto que muchas veces tenemos que tocar áreas muy íntimas en relación con lo que es la sexualidad. Y por ende, la mayoría de nosotros en algún momento llegamos al Señor. Algunos posiblemente tenemos meses, algunos tenemos pocos años, otros posiblemente hemos estado el mayor tiempo de nuestra vida en las cosas de Dios, en el cristianismo, pero muchos venimos con corrientes del mundo a la vida de la iglesia, y a veces encontramos que hay gente recién convertida, varones recién convertidos al Señor, y traen todavía ciertas tendencias, ciertas conductas del mundo. Llegan a la iglesia y a veces la forma como se conducen o se comportan no es la manera más correcta. Así es que, ¿quién le debe de enseñar a esos jóvenes?
Me da mucho gusto que ustedes tengan eso como objetivo, enseñar a otros, capacitar a otros, instruir a otros, ¿verdad? E ir enseñando más que nada los asuntos de ética en relación con lo que es la sexualidad del varón. Hoy vamos a hablar de este tema, el varón y la lujuria, que es una de las grandes dificultades que a veces se acumulan en el corazón del varón. Y la lujuria en sí es un enemigo muy silencioso que está en el corazón del ser humano. Y no le voy a decir que solamente en el corazón del varón, muchas veces en el corazón de la mujer. El índice hoy en día de las mujeres, por ejemplo, que miran pornografía es muy alto, hermanos, mundialmente hablando. Entonces ya esto no solamente es un problema en el corazón del hombre, ya también es un problema en el corazón de muchas mujeres. Pero por esa razón es que nosotros, como hijos de Dios y como varones del Señor, debemos de tener mucho cuidado en la manera en que nos conducimos, porque podemos abrirle una puerta muy sagaz, especialmente al enemigo, a Satanás, el cual puede destruir, y lo ha hecho muchas veces, que ha destruido ministerios, ha destruido iglesias, ha destruido familias, ¿verdad? En base a estos desórdenes que muchas veces se acumulan en el corazón. Así que por ende es importante hablar sobre estos temas a nivel de varones en la vida de la iglesia y ser transparentes con ellos, porque esto es una realidad que se está viviendo y que de alguna forma se ha infiltrado en la vida de la iglesia y a veces no sabemos cómo detenerlo esto. Entonces por ende es importante meditar un poco en estos temas y estar conscientes de que se pueden dar en muchos casos, que se dan en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y que desafortunadamente esto daña muchas veces el testimonio de la vida cristiana en la iglesia. Así que el texto que vamos a tocar se encuentra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22. No sé si les hicieron llegar algunos bosquejos en relación con la conferencia. Por ahí los tiene el hermano, si se los puede hacer llegar, hermanos, para que tengan una guía, estén tomando nota de lo que va a estar apareciendo en la proyección, para que me sigan durante el tema, ¿verdad? Y posiblemente al final, si tenemos la oportunidad, si hay alguna pregunta que usted tenga en relación con el tema, o si usted quiere opinar, también puede hacerlo después de que hayamos concluido, para que haya también de alguna forma interacción en todo lo que vamos a enseñar el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, hablando a Timoteo: no te dejes llevar, dice, por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Voy a invitarles a orar. Padre, damos gracias por esta tarde, confiados, Señor, en la guía de tu Espíritu Santo, tranquilos, sabiendo, Señor, que tú tienes un plan perfecto para nosotros y que este tipo de temas, Señor, son sumamente necesarios de tocarlos entre nosotros como varones. Te agradecemos por la enseñanza que tienes para nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, Señor, pero también a ponerla por práctica en nuestro diario vivir. Gracias por habernos llamado, Señor, a ser parte de tu pueblo escogido. Nos sentimos privilegiados de ser llamados tus hijos. Oramos, Señor, que tú transformes nuestro carácter y nuestra manera de pensar, de tal manera que te podamos agradar siempre con nuestras acciones. Oramos y lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La sexualidad masculina, hermanos, es un gran diseño de Dios. Yo no sé si usted ha pensado en esto. Desafortunadamente, en asuntos de sexualidad, el mundo ha distorsionado prácticamente lo que es la sexualidad. Pero la sexualidad es un diseño perfecto, un diseño excelente de parte de Dios. Y cuando la entendemos, nos puede motivar a todo hombre a tener éxito en el área sexual. No olvidemos algo. El asunto del sexo en la vida del hombre es la necesidad número uno que tenemos nosotros. ¿Okay? Por ende, tenemos que estar muy bien instruidos en esta área. Claro, no todos, ¿verdad?, tenemos tal vez el mismo apetito, puesto que el tiempo, los años van haciendo que nuestro cuerpo vaya teniendo ciertos cambios,
Entonces, todos esos cambios posiblemente no vemos todos el asunto de la sexualidad de la misma manera, pero especialmente en los años tempranos de la vida de un varón, pues esto es una de las áreas a veces más difíciles de controlar. Ahora, muchos hombres no somos exitosos en el área sexual. Esta es una gran verdad. No somos exitosos en el área sexual. Y algunos nos preguntamos muchas veces, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo no puedo controlar esto? ¿Seré yo el único hombre que estoy pasando por esto? Y a veces nos sentimos sucios, ¿verdad? Nos sentimos nosotros inmerecedores de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque hay cosas que muchas veces no sabemos cómo controlar y cómo manejar. Ahora, la mayoría tenemos dificultades con esta área, tarde que temprano, ¿ok? Algunos arrastramos esto por mucho tiempo, otros posiblemente por medio de esa relación y comunión con el Señor aprendemos de alguna forma u otra a sobrellevar esta situación, a tratar de controlarla, pero todos tenemos dificultades en cierto momento de nuestras vidas como hombres en estas áreas. El sexo, hermanos, es una idea estupenda de Dios, una idea magnífica de Dios, y no fue hecho para que aportara poco placer, sino una satisfacción completa, involucrando no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu y también nuestra alma. Pero lo cierto es que muchos hombres hoy en día no son exitosos en esta área, ¿okay? Ni tenemos una satisfacción completa. Y esto se debe más que nada a tres razones principales de las que queremos hablar el día de hoy. No tenemos satisfacción sexual, hermanos, completa. Primero, porque no hemos recibido información fiable sobre la sexualidad. Hoy más que nunca, mucha de la información en asuntos de sexualidad está solamente, como decimos por ahí, a un clic. Así de fácil. Y es tan abierto esto que incluso mucha gente está metido en esto. Escuche esto. Hay un alto índice de varones en la vida del pueblo de Dios, un alto índice de varones que están prácticamente conectados con ese clic todos los días. Es muy alto el índice de hombres de Dios que miran pornografía, muy alto. Incluso es alto el índice de líderes que miran pornografía. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros que estamos en un tremendo peligro, que la situación realmente en la vida de la iglesia, hermanos, no es como debe de ser. Así que, por eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué no tenemos satisfacción sexual completa? Bueno, hemos sido mal informados. Por estadística se dice que un padre de familia hablará con su hijo acerca del sexo menos de 3 minutos, siendo que el padre es experto en sexualidad. Menos de 3 minutos. ¿Saben que esto es fundamental para nosotros como varones? La persona más indicada para instruir a un niño o para instruir a un joven en asuntos de sexualidad es el padre, es el varón del hogar. Especialmente cuando tienes que tratar, claro, por supuesto, con varoncitos, ¿verdad? Somos responsables nosotros de eso. Pero ¿qué información hemos recibido? ¿Hemos sido enseñados sobre esto? Yo creo que si yo pregunto a ustedes en esta tarde, ¿a cuántos de ustedes su padre les habló sobre sexualidad? Van a ser pocas las manos que se van a levantar. Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque el asunto de la sexualidad, hermanos, en nuestras familias, especialmente en nuestras familias hispanas, el índice de la gente que enseña, o los padres que enseñan o hablan sobre esto abiertamente a sus hijos, es muy bajo. Entonces, hay mucha información que no es fiable, información que no viene directamente de las personas que más nos aman a nosotros. Muchas de las cosas que usted y yo aprendimos acerca de la sexualidad, la aprendimos de amigos, la aprendimos de fuentes erróneas, lo aprendimos prácticamente, era información que no era confiable en realidad. Entonces, por lo tanto, recibimos mucha información equivocada en relación con esto.
La segunda cosa por lo cual no tenemos satisfacción sexual completa es por la fuente de donde hemos recibido la información. Para los muchachos de entre 14 y 16 años, hermanos, su mayor fuente de información son otros jovencitos de la misma edad. ¿De qué estamos hablando? De personas inexpertas que están enseñando muchas veces a nuestros mismos jóvenes. Quiere decir que este tipo de temas no solamente lo debemos de hablar entre varones, sino que también muchas de las veces en los liderazgos para jovencitos, adolescentes, se les debe de hablar estos temas. ¿Por qué? Porque es muy común entre ellos tratar este tipo de temas sin la información correcta. Por esa razón es que muchas de las fuentes de donde han sido ellos informados son, por ejemplo, películas pornográficas, medios de comunicación masivos como el internet, donde hay información abierta y donde solamente te dicen haga un clic aquí si usted es mayor de edad. Cualquiera puede mentir. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nuestros jóvenes están recibiendo información errónea al respecto. Por lo tanto, tenemos que pensar nosotros como padres la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos en relación con la información que nuestros hijos necesitan. Pero ¿qué sucede? Como a nosotros nunca nos hablaron, ni nos dijeron cómo hablar, ni cómo enseñar, ni cómo tocar estos temas, pues no sabemos tampoco cómo hacerlo con nuestros hijos. Y por lo tanto no tenemos la información, no sabemos cómo abrir el tema, no sabemos cómo dialogar, no sabemos cómo conversar. Incluso a muchos de nosotros nos enseñaron términos incorrectos acerca de la sexualidad. Empezamos a utilizar nombres erróneos con ciertas partes, especialmente con las partes íntimas de nuestro cuerpo físico. Y muchos así continuamos, y algunos cuando llegamos a hablar de eso, llegamos a hablar de forma errónea también con nuestros hijos. Yo todavía no era un convertido y me recuerdo que tenía 13, 14 años de edad. Y mi abuelo, cuando miraba a una muchachita, me decía: mira, amigo, dile algo. Entonces, yo empecé a aprender, hermanos, que eso era un hombre. Yo empecé a aprender que si yo miraba a una jovencita, yo tenía que verle ciertas partes de su cuerpo, desearlas, anhelarlas, y si era posible, decirle algo al respecto. Porque así me enseñaron. Y empecé a crecer en ese estilo de vida. Cuando llego al cristianismo, empezamos a aprender en base a la palabra de Dios y nos damos cuenta qué es lo que Dios espera de un hombre. ¿Con qué persona ese hombre debe de tratar y cuándo debe de tratar? Entonces empezamos a ver ciertas pautas para tener un control de nuestra conducta y nuestro comportamiento. Pero veníamos arrastrando corrientes prácticamente y enseñanzas erróneas de nuestro pasado. Y así llegamos a la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Usted cree que hay lujuria en la iglesia? Claro. Claro que la hay. Y yo le aseguro que algunos de nosotros hemos visto a varones viendo lujuriosamente a mujeres en la iglesia. En la misma iglesia. Y uno dice: ¿pero cómo es posible? Sí, así es. Entonces, claro, aquí es donde tenemos que tener ese cuidado nosotros, especialmente por la salud de la iglesia. Porque cuando, por ejemplo, ocurre un caso, ¿verdad? Un acontecimiento de ese tipo y que el mundo comienza a escuchar, dice: ¿pero cómo es posible si son cristianos? ¿Cómo es posible que sea el pastor y se haya ido con la persona que toca el piano? ¿Cómo es posible? Y comienza el mundo a preguntarse eso. ¿Por qué? Porque no es lo más correcto, está fuera de orden. El mundo incluso tiene un concepto claro de cómo nos debemos de comportar los cristianos. Y claro, cuando no lo hacemos, pues es una puerta abierta para que critiquen a la iglesia, critiquen el reino, critiquen al pastor, critiquen a todo el que se le atraviese y después llegan a generalizar y a decir que todos somos iguales. Ese es un problema, hermanos. ¿Cómo paramos una situación de esta? Por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo tratamos este tipo de asuntos en la vida de la iglesia.
cómo ir enseñando a nuestros hijos, a esas generaciones que vienen. Usted sabía que un jovencito, por ejemplo, a los 23 años de edad, de los 23 años de edad a los 30, es el tiempo, es el momento en el cual tienen un alto índice de deseo sexual. O sea, está en el pináculo del deseo sexual. Ya después de esos 30 años comienza un declive. Despacio, pero viene un declive. Pero a esos 30 años, hermano, todo lo que el joven ve es sexo. Y cualquier imagen que mira lo relaciona con eso. Especialmente si todavía está en el mundo y de alguna forma es influenciado por alguien en su vida personal. Entonces es prácticamente lo que viene constantemente a su mente. El hombre constantemente piensa en asuntos de sexo, constantemente. Dicen por ahí que así como la mujer piensa en comida, el hombre piensa en sexo. Entonces la mente está de alguna forma destinada a eso. Por ende, tenemos que tener siempre instrucción y enseñanza referente a esto. Ahora, la tercera cosa por qué no tenemos satisfacción sexual completa es por falta de educación sexual adecuada. Y esto es algo importante. ¿Sabe una cosa? Estos temas generalmente no los tocamos muy comúnmente en la vida de nuestras iglesias. Y por esa razón es que es importante hablar sobre esto. Incluso tenemos que enseñar a los padres cómo educar a nuestros hijos en asuntos de sexualidad. Hermano, las escuelas públicas a una edad muy temprana ya están enseñando a nuestros niños. Y les voy a decir una cosa, muchas veces los están enseñando mal. Hay muchas corrientes que se están cruzando en la cultura donde estamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Se les comienza a enseñar mal. Y nosotros, siendo cristianos, tenemos la verdad en la mano, tenemos la palabra y no nos atrevemos a hablarle a nuestros hijos sobre eso. Entonces, esto es muy importante. Tenemos una falta de educación sexual adecuada. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que escuchamos sin investigar la veracidad de lo que nos han enseñado. Razones o por qué ocurre esto. En las Escrituras, hermanos, Dios es muy claro acerca de los actos sexuales. Y le voy a decir una cosa. Dios habló en la palabra sobre asuntos sexuales abiertamente. No ocultó nada de esto. Porque sabe cómo hemos sido formados y cómo hemos sido hechos y cómo respondemos nosotros en nuestras emociones. Él sabe todo eso. Por esa razón es que tocó el asunto de los actos sexuales de una forma abierta. Cuando escribió los 10 mandamientos a su pueblo, dijo: no cometerás adulterio. Así. Ahora, esto no fue ayer. Esto fue hace mucho, cuando el pueblo prácticamente estaba saliendo de una cultura pagana como eran los egipcios y estaban yendo hacia una tierra que les había prometido. Dios los quería preparar para que no cometieran errores en el futuro que venía. Entonces les digo abiertamente: no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque esto ocasiona cantidad de dificultades hoy en día. Muchos hogares, hermanos, están destruidos a causa de esto. Esto es algo muy común. Antes podíamos escuchar de hombres que andaban detrás de mujeres. Ahora escuchamos a mujeres que andan detrás de hombres. Ahora los papeles se han invertido. Ahora muchas veces es la mujer la que anda conquistando al hombre. Y con este asunto, de las famosas redes sociales, oiga, esto se ha vuelto un desorden. De tal manera que muchos hombres muchas veces traemos los teléfonos con password y nadie nos puede ver. Entonces son cositas que tenemos que cuidar. Yo le voy a decir una cosa: si usted es hombre de Dios, usted no debe de traer su teléfono con ningún password. Y usted debe de ser tan honesto como para decirle a su esposa: amor, llévate mi teléfono, yo me llevo el tuyo. Así. Porque ¿sabe lo que está pasando hoy? Que muchos hombres no le sueltan el teléfono a nadie. Algo esconden. Algo están ocultando en él.
Entonces tenemos que ser abiertos en ese aspecto. Hay mujeres, hermanos, que están prácticamente dudando de la conducta de sus esposos, porque los ven constantemente estar escribiendo, que no contestan la llamada, sino que se van por allá a la esquina a platicar y comienzan a dudar. Entonces, ¿por qué tenemos que dar lugar a eso? Por eso el Señor fue abierto en todo esto. En este mandato fue con el fin de que su pueblo fuese feliz, fíjese. Esa fue la intención de Dios. Que el pueblo de Dios, hermanos, realmente disfrutara de una compañía. Ahora, lo cual quiere decir que a Dios le interesa nuestro comportamiento sexual. Si hay alguien, que realmente le importa mi conducta sexual, es a Dios. El Nuevo Testamento también hace este énfasis. Pablo dijo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo fue claro en esto. Ahora, una cosa es caer en algo así, y otra cosa es que estés viviendo de esa manera. Ahora, por esa razón, si por algún motivo estás conectado o metido en una conexión de esto con alguien, te voy a decir una cosa: en el nombre del Señor, para de hacer eso. Como hombre de Dios, para de hacer eso. No va a ser saludable para ti. No vale la pena realmente es a perder tu vida, tu familia, tu ministerio por un rato de placer. No vale la pena. Yo creo que las promesas de Dios son mucho más grandes que eso. Entonces, por esa razón tienes que pensar un poquito en esto. Como hombre de Dios, solamente tú conoces tu relación personal con Dios. Solamente tú la sabes. Algunos aquí nos conocemos, algunos nos damos la mano, nos saludamos, nos da gusto ver, pero hay muchas cosas que no conocemos de nosotros. Ahora, ¿qué sucedería si de repente Dios abriera los rayos X así enfrente de todas nuestras vidas? ¿Qué aparecería delante de Dios? Nos atreveríamos a decirle: Señor, no importa, haz que mi vida sea transparente en este momento delante de todos mis hermanos. ¿Cómo estaría nuestra vida? Y esto nos debe de hacer pensar a nosotros, especialmente como hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, hermanos, es prácticamente la representación del varón de Dios en la vida del hogar. Es la guía a seguir. A donde quiera que yo voy y todo lo que yo hago, mis hijos también lo van a hacer y mi esposa también lo va a hacer, porque vienen siguiéndome a mí. Somos esa imagen prácticamente en la vida del hogar. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribió esto, le escribió a las iglesias que estaban en Galacia, en una región. No era una iglesia, eran varias iglesias que estaban ahí. Y el apóstol Pablo escribió esta carta, la cual en ese tiempo las cartas iban de iglesia en iglesia traspasándose para que todos leyeran lo que los apóstoles enviaban a las iglesias para ser edificadas. Entonces no era una sola congregación, eran varias congregaciones. Por ende, esta enseñanza que el apóstol Pablo da aquí, dice: manifiestas son las obras de la carne. O sea, esto es una realidad, hermanos. No es algo oculto, es algo abierto hoy en día. Es impresionante. Ahora, la sexualidad no solo abarca los impulsos, no solo abarca los impulsos sexuales, sino todo lo que se lleva a cabo con la mente. Y es ahí donde nace esa palabrita llamada lujuria. En ese lugarcito que solamente tú y Dios conocen. En ese lugarcito donde es un lugar prácticamente íntimo, tu pensamiento. Ahí nace la lujuria por el cuerpo de una mujer, sin que nadie más lo sepa o lo condene. Entonces es algo muy íntimo esto. Al menos eso es lo que muchos cristianos piensan. Porque si hay una realidad, es que tu vida y la mía son transparentes delante de Dios. No las podemos ocultar. Por más que tú y yo hagamos, no las podemos ocultar. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice en Mateo 5:28:
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tú y yo nos ponemos a pensar, oye, madre, qué difícil es esto. Tú vas, por ejemplo, al gimnasio hoy en día, ¿y qué ves? O sea, hay mujeres que no dejan nada a la imaginación. Ya es prácticamente una enseñanza total, abierta. Escuché un pastor otro día predicar que decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y después dijo él, y si tuviera que agregar algo yo, le pondría ahí un poquito más y diría, y mujer, no te vistas para que te codicien. Porque ese es un problema serio que tenemos. La vestimenta. Y ahora prácticamente la vestimenta de la mujer se ha vuelto una vestimenta seductora. Y con esto luchamos en la vida de las iglesias constantemente. Entonces uno dice, ¿para dónde volteo, pastor? Ahora que quiere que yo vea, ¿verdad? ¿Para dónde miro? Que ya no haya uno para dónde ver. Cuando tú vas a un gimnasio, todas las mujeres traen esos pantalones pegados que te muestran prácticamente todo. Imagínate, dicen allá, bravo el chucho y otros cuchillándolo. Es un asunto bastante difícil. Entonces, como hombres de Dios, tenemos un desafío bastante serio nosotros. Todos los días estamos en esa lucha, en ese esfuerzo, ¿verdad? En quitar mis ojos de ahí, en no voltear a ver esto. Pero la carne te dice, voltea, no vas a volver a ver esto otra vez. Y la memoria comienza a trabajar dentro de nuestra mente. Entonces es increíble. Al menos muchas personas pensamos o llegamos a pensar que nadie se va a dar cuenta si me echo un taquito de ojo. Pero la realidad es otra. La Biblia lo dice bien claro. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ahora, nada de malo tiene que mires a una mujer. Pero agrega, para codiciarla. Ahí está el punto. Nada de malo tiene que la veas. Nada de malo tiene que platiques con ella. Nada de malo tiene eso. El problema es cuando tu mente comienza a trabajar. Y cuando ya no es una mirada, son dos, son tres, son cuatro. Y a veces nos parecemos al exorcista, da vuelta la cabeza hasta atrás. ¿Me entienden? Esos detalles son los que como varones tenemos que controlar. Ahora, me gustó lo que dijo ahorita el hermano. Buscar el respaldo entre otros varones. Y ser abiertos. ¿Sabe qué, brother? Yo tengo ese problema. Necesito decírselo a alguien. Necesito que me ayudes. Necesito que tú sepas lo que me está pasando. Porque esa es una forma de ser transparentes y ayudarnos. Ahora, cuando alguien te confíe eso, por favor, sé lo más confidencial que puedas. ¿Sí? Porque después, ay, fíjate lo que me contó el hermano. Te invito a un café para contarte. Entonces, uno tiene que ser confidencial, porque esto es lo que hace, hermanos, que haya confianza entre los mismos hombres de Dios y darnos cuenta que todos estamos cortados con la misma tijera, que tenemos áreas de debilidad, pero queremos mejorar. Y esa debe de ser la intención principal en un grupo de hombres como este, donde busquemos el respaldo los unos con los otros, que nos demos cuenta que somos personas naturales que pasamos por todo ese tipo de situaciones y que necesitamos ayudarnos unos a otros, que en realidad la Biblia nos enseña que un nudo de 3 dobleces es difícil de desatar, es difícil de romper. Necesitamos la fuerza, la unidad en ese aspecto, pero muchas veces no nos la damos y a veces no encontramos a las personas confiables a quienes podemos decir lo que nos está pasando. Y muchos hombres luchan solos con esto. No solamente luchan con el asunto de la vergüenza, de tener lo que hablar, de tener lo que confesar, sino que después si lo digo y esa persona no guarda eso confidencialmente,
Son varios detalles que se envuelven aquí. Este mandato, hermanos, no solamente se dio en el Nuevo Testamento. Fíjese que desde el principio Dios dijo: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, en Éxodo 20:14. Este mandato tiene que ver con la sexualidad interna, con la sexualidad del corazón, ¿okay? Tiene que ver con asuntos de lo que es la lujuria que se desata en nuestro interior y nos manda no codiciar a ninguna mujer, no importa quién sea. No importa quién sea casada o sea soltera. Pues, ay, no está casada, no tiene nada de malo. No, sí tiene algo de malo. ¿Cómo que? A veces queremos justificar nuestra conducta con el estado, ¿verdad?, civil de esa persona. La lujuria, hermanos, es un pecado. Veámoslo como lo veamos, es un pecado. Y le voy a decir una cosa: Dios llama al pecado, pecado, punto. Ahí no hay términos medios. Lo llama pecado. La Biblia nos manda que nosotros debemos de evitarla. Fíjese lo que dice Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 5 al 6, en la Biblia al día, dice: fuera pues con el pecado y las cosas terrenales. Mueran los deseos malos que se anidan en sus vidas. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos. La terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas. Dios fue claro en esto. Dios fue directo en esto. Entonces nos pide que nos apartemos de eso, que luchemos contra eso. ¿Por qué? Dios, hermanos, cuando Él puso en su mente y en su corazón a un pueblo para que lo honrara a Él anhelaba y deseaba un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo que no se dejara llevar por las corrientes del mundo, un pueblo que actuara de forma diferente. Ahora le voy a decir una cosa: cuando usted actúa de forma diferente, mucha gente se queda sorprendida por eso. Mucha gente se queda sorprendida por eso. Hace 2 semanas estaba yo en el gimnasio haciendo ejercicio y llegó una muchacha y me dijo: ¿cuánto tiempo vas a tardar más haciendo ejercicio en esta máquina? Y le dije: 2 veces más. Oh, me dijo: entonces espero. Y se quedó ahí a un lado de mí y yo estaba haciendo ejercicio. Entonces me dijo, me quedé viendo yo y le dije: a ti creo que te he visto, me dijo. Y me dice ella: ¿oh sí? Me dijo: yo soy nutriólogo. Oh, le dije: hay una revista que publican ahí en Modesto. Entonces le dije: ¿tú no das, no pones notas en la revista tal? Me dijo: sí, ahí te he visto. Me dijo: pero ¿sabes qué? Dice: yo no hablo tanto con los hombres aquí en el gimnasio. Me dijo: porque siempre que hablo con hombres se van por otro lado. Entonces le dije yo: tienes razón, esto es muy común entre los hombres. Entonces me dijo a mí: ¿y tú en qué trabajas? Y le dije: soy pastor de una iglesia cristiana. Y me dijo: con razón. ¿Sabes que el mundo espera un comportamiento diferente de nosotros? Y el mundo está observando cómo nosotros nos conducimos. Ahora, cuando tú dices soy cristiano, escucha esto: van a empezar a poner los ojos sobre ti. Te van a empezar a observar para ver qué es lo que tú ves. Te van a empezar a observar para ver cómo te conduces. Todo eso te van a empezar a hacer. Es más, muchas veces ni cuenta te vas a estar dando y alguien te va a estar observando. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad en esa área. El mundo espera una conducta diferente de nosotros como hombres de Dios. Demanda eso, y no solamente el mundo, Dios mismo lo hace en su palabra. Mire lo que dijo Juan allí en la primera carta del capítulo 2, versículo 16. Dijo él: porque las mundanalidades, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo que a veces domina a los que poseen riquezas o popularidad no proviene de Dios, sino de este perverso mundo.
Entonces, no es algo que Dios, hermanos, es cierto, Dios nos ha hecho a usted y a mí seres sexuales. Pero Él quiere que aún en el área de la sexualidad nosotros honremos su nombre. Él quiere que usemos el área sexual de nuestra vida para glorificar y exaltar su nombre. Por eso lo puso en nosotros. Pero ¿qué ha hecho Satanás? Ha venido a distorsionar el concepto de la palabra sexo. Dios habla abiertamente de eso desde el principio en la Escritura. Cuando habla ya del libro de Génesis, y conoció a Adán a Eva, dice la Escritura. La Biblia utiliza un lenguaje, hermano, muy cuidadoso en relación con lo que son asuntos de sexualidad. Un lenguaje decoroso utiliza la Biblia. Es muy cuidadosa como habla en relación con eso. El término conocer nos deja los conceptos claros al hombre. Primero, conocer significa llegarse a la otra persona, tener relación íntima con la otra persona. Y conoció Adán a Eva. Habla de que tuvieron esa relación íntima como hombre y mujer. Pues ahorita sabemos lo que está corriendo por todos lados. Entonces, hombre y mujer. Pero también la palabra conocerse habla de otra cosa importante y fundamental. Es estar cara a cara. ¿Eh? Los animales se conocen. Esa palabra fue dada para nosotros. Cara a cara. ¿Cómo debe de ser ese acto? Cara a cara. Si no es cara a cara, es animal. Entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado en eso. Porque la distorsión en asuntos de sexualidad enseña que tú puedes hacer lo que tú quieres con tu cuerpo. Y si la mujer te lo permite, como tú quieras. No, la Biblia guarda un orden y guarda un respeto en esa área. No solamente en el concepto en el que tú debes de tener tu mente bien enfocada, bien centrada en lo que estás haciendo, sino también cómo lo estás tú haciendo. Porque nuestra sexualidad debe de honrar el nombre del Señor. De otra forma, eso viene de la mundanalidad, eso viene del mundo, son pasiones desordenadas que vienen de afuera. Es mala información que hemos tal vez recibido. Ahora, a mí me llama la atención cómo el apóstol Pablo trata de contrarrestar este problema, especialmente en el pueblo de Dios, el asunto de la lujuria. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo lo maneja? Dice que Pablo, cuando exhorta a Timoteo a un trato correcto con las mujeres, Pablo le dice de la misma iglesia, fíjese lo que le dice Pablo: a las ancianas trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas, con toda pureza. Así, ¿cómo debo de ver entonces a las jóvenes en nuestra iglesia? Como mis hermanos. Ahora, como seres humanos, sabemos lo que es un desorden, ¿verdad?, emocional en la vida del hombre, llegar a pensar que puede tener relaciones con una hermana. ¿Sabes quién hace eso? Los animales. Los perros se cruzan con la perrita que tuvo el perro padre. Tienen más perritos. Pero entre nosotros no. A las mujeres jóvenes, míralas como hermanas. ¿Con qué fin, Pablo? Con el fin de que las respetes como tales. Cuidado cuando muchas de las veces ocurre en la vida de la iglesia. Hay mujeres que a veces llegan mal vestidas. Es muy común. La ropa que hoy se vende es una ropa muy apretada. Y con el fin de lucir la moda, eso comienza a penetrar en la vida de la iglesia. Y entonces la mujer se comienza a vestir incorrectamente. Ahora, te voy a decir algo. Como padre y como esposo, tú tienes el deber en tu propio hogar de enseñar a tu esposa y enseñar a tus hijas
cómo se deben de vestir. Ese es deber de nosotros. Hay que entender que a la casa del Señor se va con respeto y honor delante de Él. No estamos viniendo a un baile, no estamos yendo a un centro comercial. Es el lugar donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra familia, cuando viene a la casa del Señor, se debe de vestir respetuosamente para con Dios. Y eso nos corresponde a nosotros. Yo hablaba este domingo pasado en la iglesia un tema sobre la administración. Y yo enseñaba qué es un administrador en la vida de la iglesia. Y yo decía que todos nosotros se nos ha hecho un encargo. Todos nosotros hemos recibido un encargo de parte de Dios. Y en todos los aspectos administramos, no solamente el dinero, porque a veces cuando hablamos de esa palabra, inmediatamente nos imaginamos dinero. No, no solamente dinero. Tú tienes una familia que Dios te dio para que tú la administres. Te dio una esposa, te dio hijos. Ese hijito cuando nació, esa hijita cuando nació, venía sin ningún pensamiento malo en su mente, venía su mente en blanco totalmente. Dios la puso en tus manos para que tú le instruyeras, le enseñaras, le condujeras, le guiaras y para que un día la presentes delante de Dios y le digas: Señor, esto es lo que yo hice con lo que tú me prestaste. Tú por lo tanto te vuelves un administrador en su vida. Entonces, si esa hija no se está vistiendo respetuosamente y honrosamente delante de Dios, eres tú la persona que tienes que llamar la atención, eres tú la persona que tienes que corregir, eres tú quien debes de decirle: a la iglesia no se va con esa vestimenta. Y es bonito cuando los hijos vienen delante de los padres de papá: ¿qué piensas de este vestido? Si a ti te preguntan eso tus hijas, te felicito, porque quiere decir que más de alguna vez has llamado la atención por eso. Entonces es importante que nuestros hijos también aprendan eso. Nosotros como padres, como líderes de la familia, tenemos que enseñar en la vida de nuestra familia. Tenemos que instruir en la vida de nuestra familia. ¿Para qué? Para que en la iglesia las traten con respeto. Con el respeto que se merecen. Yo no quiero, a mí no me gustaría jamás ver a alguien que está viendo morbosamente a mi hija. No me gustaría, yo creo que a usted tampoco. ¿Qué tengo que hacer? Que tampoco se vista de tal manera que la vea de esa manera o de esa forma. Entonces, como padres tenemos una tremenda responsabilidad en esa área. Por eso es que nos enseña la Escritura a nosotros, a las ancianas, trátalas como a tu propia madre, y a las jóvenes como si fueran tus hermanas con toda pureza. Pablo consideraba, hermanos, que aunque era un trato entre hermanos y hermanas, se debería de tener mucho cuidado. Es por esa razón que recomienda un trato de familia carnal. ¿Se puede imaginar sentir lujuria por una hermana o por una madre? Eso es ser horrible. Eso es horrible. Más el apóstol Pablo, en la iglesia de los Corintios, atacó un problema de estos en la vida de la iglesia. Un problema de incesto. Porque era un desorden prácticamente. Pero ¿qué es lo que lleva a eso? Son los actos lujuriosos que a veces se acumulan en nuestra mente. A eso Pablo, hermanos, se estaba refiriendo aquí, a lo degradante que puede ser eso en la vida de una iglesia y lo dañino que puede ser para una congregación. Porque cuando eso pasa en una iglesia, esa iglesia no vuelve a ser igual. Esa iglesia queda afectada en muchas áreas. La familia se daña, la familia se apena, la familia se avergüenza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos, hermanos. Entonces la lujuria es un enemigo, no es tu amiga. No es tu amiga, es un enemigo poderoso que va en contra del buen desempeño en el área sexual. Santiago nos advierte acerca del poder destructivo de la lujuria. En Santiago 1:15 dice la Escritura: entonces la concupiscencia, o sea, la lujuria, esos pensamientos que se amotinan, esos deseos que nacen en la mente, después que ha concebido, da a luz, dice el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso. Es un proceso. Algunos hombres podrán decir: ¿pero qué tiene de malo que la vea?
No, pues si la Biblia no dice que el problema está ahí. El asunto, mira, si nada más consistiera en verla, no tendría nada de malo. El problema es que vemos una vez y volvemos a ver, y volvemos a ver, y volvemos a ver, y no nos cansamos de ver. Y la Biblia es clara en esto. La Biblia dice que el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído se cansa de oír. Ahora, tú y yo como hombres sabemos identificar así cuando alguien está observando curiosamente. Tú y yo conocemos esa mirada. No me vas a decir que no. Es más, él dice, no, yo no estaba viendo mal. Tú y yo sabemos que sí. Porque sabemos identificar esas miradas. Es más, por mucho tiempo, muchos de nosotros practicamos eso. Entonces sabemos lo que es una mirada curiosa. Ahora, aquí es donde tenemos que enseñar, hermanito, a las mujeres, mira así, cambia esa forma de ver. Yo estaba en una ocasión en una luz parado esperando que cambiara la luz en el carro. Y llegó otro auto hacia un lado de mí. Iba pasando una muchacha cruzando la calle. Y el otro auto se paró a un lado de mí. Y en este auto estaba un amigo mío, no cristiano. Estaba. Pues desde que empezó a cruzar la calle, parecía que iba contando los pasos. Y no le despegaba la mirada. Y no le despegaba la mirada. Y todavía la muchacha se perdió y él todavía viendo para allá. Eso se ve horrible. Ahora bien, si tú y yo detectamos eso, ¿qué crees que detectan las mujeres? ¿Alguna vez tú has estado en algún lugar y de repente sientes que alguien te está viendo? Fíjate, ni siquiera le ves, pero sabe que te está viendo. ¿Tú sabes que la mujer tiene eso? La mujer sabe cuando alguien la está viendo. Y sabe cuando alguien la está viendo mal. Y por eso muchas mujeres caminan y mejor le quieren voltear. Y uno dice, uy, qué fresa, qué creída. No, es que conoce la mentalidad del hombre. Ahora te voy a decir por qué esto es muy común en la vida del hombre. Porque nosotros somos animales de conquista. Quiero explicarte esto para que no te sientas sorprendido. ¿Por qué animales de conquista? Porque a nosotros nos gusta conquistar. Es más, fuimos hechos para conquistar. El problema es que cuando conquistamos, ya no continuamos conquistando. Pensamos que ya conquistamos y ya fue todo. O sea, que en tu relación matrimonial, tú debes de continuar conquistando todos los días. No se trata nada más de conquistar. Ah, ya me la enganché, ¿verdad? Ya me casé con ella y ahora sí es mía. Ya, terminé. No, esa no era toda la tarea. Tú tienes que continuar conquistando toda tu vida. Esa es la realidad. Entonces, nos ponemos a pensar en esto. ¿Por qué el hombre piensa que si ya conquistó a esta, bueno, ahora sigo con la siguiente? ¿De dónde viene eso? Viene del mundo, lo que nos inculca el mundo. Entonces puedo ver a quien quiera. Yo me imagino que una vida cristiana que actúe y piensa de esa manera no puede llegar a la casa del Señor a cantar con la alegría y el gozo como lo hace un cristiano que ha andado en el Señor esa semana. Hay un vacío en tu vida. Si tú vienes y te andar en el mundo pensando en eso, viendo eso, entreteniéndote en eso, cuando llegas a la casa del Señor a cantar, te aseguro que tu corazón se siente avergonzado, apenado. Es más, sientes que no puedes ni cantar. Yo digo, ¿para qué hacer esto? Si está obstruyendo tu relación personal con Dios. No tenemos necesidad de eso. Ahora, ¿quieres ver a alguien? Mira a tu esposa. ¿Quieres decirlo? Quiero, díselo a ella. Se lo vas a decir a alguien que ni te conoce. Y te lo va a tomar hasta mal. Hace como unos 3 meses, cerca de mi casa, en la otra cuadra, en la parte de atrás, estaba una gasolinera. Y yo necesitaba poner gasolina en mi carro, entonces mi esposa me dijo, voy a ir con Raquel, mi hija, a la tienda a comprar una soda.
Le dije, ahorita voy a ir yo, le dije, voy en el carro, ustedes quieren ir caminando. Entonces fueron caminando ellos. Entonces yo llegué y estacioné el auto frente de la pompa de gasolina y me bajé y ellas venían llegando a la tienda y estaba un hombre parado así, ¿verdad? Y usted sabe cuando el hombre se está preparando. Yo en cuanto me bajé lo miré y él volteó y miró que venía mi esposa y mi hija y se hizo así como que la media vueltecita, ¿verdad? Como para empezar a echar el ojo. Entonces yo venía caminando ahí y le dijo a mi hija, qué hermosura. Entonces yo venía a un lado de él y yo me le quedé viendo y me reí. Me reí con él y le dije, ¿eres casado? Me dijo, sí, dice, pero me encanta la mujer. Y le dije, ¿tú sabes quién es mi esposa y mi hija? Mi hermano cambió de todo esto. Se le vino un color bien apenado, me dice, ay, perdona. Le dije, ¿te gustaría que yo le dijera lo mismo a tu hija o a tu esposa? Ten cuidado, porque es una falta de respeto. Es más, no es tanto lo que le dijiste, es como la miraste. Y eso te lo noté desde que yo me bajé del auto. Hermano, eso se nota. Por eso es que a veces en la vida de la iglesia percibimos estas situaciones. Ahora, como varones, tenemos que ser honestos. Cuando usted vea eso, no lo deje pasar. Acérquese al hermano, dígale, hermanito, venga para que quiero platicar con usted. A solas platique con él y hágale ver que esa conducta no es correcta, no es sana en la vida de la iglesia. Esas son conductas de la carne, que tenemos que empezar a dejar eso. Usted es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe del Señor. Tiene que cambiar su comportamiento y su conducta, porque la gente nos está observando. Que las mujeres nuevas que llegan a la iglesia realmente se sientan tranquilas, se sientan seguras en la vida de la iglesia. Y esto es fundamental, hermanos, en relación con eso. Porque muchas veces la conducta que tenemos en la vida de la iglesia no es la más correcta. Porque hay pensamientos lujuriosos en la mente que se están amotinando ahí y de alguna forma están desarrollándose día tras día. La lujuria generalmente comienza en los años de la adolescencia y encarna en conductas como la pornografía, las fantasías, y escuche esto, la masturbación. ¿Usted sabe que los psicólogos recomiendan esto a los jóvenes? Para que quites la atención de tu mente. Y esta área es importante enseñar a nuestros jóvenes. Porque todo joven que practica la masturbación va a tener en el futuro consecuencias secundarias en su relación matrimonial. Lo más seguro es que va a venir a ser un hombre impotente en su relación sexual. Ni siquiera la esposa única que tiene la va a poder satisfacer, mucho menos a otras. Entonces, ¿por qué? Porque nadie le dijo que eso no era lo correcto. Nadie le habló. Tal vez el padre se ocupó tanto en su trabajo, en sus tareas, en sus ocupaciones, que se olvidó de tomar un tiempo y sentarse con su hijo y preguntarle abiertamente, hijo, ¿cómo está el asunto de la masturbación en tu vida? Nosotros debemos ser abiertos con temas así. ¿Sabe por qué? Los amigos de ellos son abiertos. ¿Alguna vez le he preguntado a sus hijos si fuma marihuana o no fuma marihuana? Yo no creo, pastor, no es de que usted crea. Usted no sabe. Seamos abiertos. Ahora, cuando le pregunten, sea amigo de ellos. ¿Sabe a quién le cuentan las cosas a los niños, los hijos? A los amigos. No debemos olvidar eso. Que como padres tenemos que ser amigos. Y tenemos que confrontar directamente. Y tenemos que preguntar. Porque eso jamás los hijos lo van a olvidar. Va a ser algo que les va a quedar como legado en sus corazones. Nunca van a olvidar esa pregunta que mi padre de repente me hizo y me dejó así con la mente en blanco. Porque debemos de hablar de eso. Está bien, a nosotros no nos hablaron, pero nosotros tenemos que aprender a hablar. Estamos en
una cultura, hermanos, donde en los años bien tempranos del desarrollo de nuestros hijos ya les están hablando sobre eso. Cuarto grado de escuela elemental ya les están hablando sobre esos temas. Y nosotros nunca hablamos con ellos. Entonces, es importante enseñarles. Es importante decir, mire, luchamos tanto, yo no sé, pero en todas las iglesias ocurre esto. Que por ejemplo a veces hay padres que en edad bien temprana les permiten a los hijos andar en noviazgos. Ese es un problema en la vida de las iglesias. Ocasiona dificultades. Yo acabo de enseñar una conferencia y mañana voy a enseñar una conferencia para matrimonios aquí en la primera de San José. Voy a hablar de una conferencia que se llama El matrimonio peligroso. Entonces, y ahí hablo de ese punto. ¿Cuándo es cuando un padre de familia le debe de permitir un noviazgo a una hija o a un hijo? ¿En qué tiempo? ¿A los cuántos años? Porque siempre medimos eso por los años. Pues no se mide por los años, se mide por la madurez. ¿Es capaz ese jovencito de sostener un noviazgo por él mismo? ¿O tú le tienes que dar dinero para que lleve a la novia así? Entonces ella no es novia de él, es novia tuya. Tú estás pagando. Lo tienes que andar llevando para que visite a la novia. No tiene la capacidad para ser novio todavía. No tiene la madurez. Son cosas que tenemos que considerar. Pero se comienzan a hablar desde una etapa temprana, hermanos. No que de repente la hija tiene 20 años, 19 años, y ya, ahora sí voy a hablar. No, desde antes le debiste de haber hablado, venirme preparando para esa situación. Que tarde que temprano se iba a dar. Como padres tenemos que entender que tenemos una tremenda función en este aspecto como varones, hermanos. Por esa razón, porque el mundo está bombardeando a nuestras familias. Nos está bombardeando a nosotros como varones. Nos está atacando de una forma u otra en nuestras vidas. Por eso es importante. Así que pensemos en esos tres aspectos: pornografía, fantasías y masturbación, lo cual continúa en el matrimonio aunque no se note por los demás. Y van dejando muerto espiritualmente al hombre. No podemos desarrollar, y aunque sea secreto el pecado, tiene consecuencias tarde que temprano. Y te voy a decir una cosa: si el pecado nos afectara solamente a nosotros, eso sería otra cosa, pero el pecado siempre afecta a terceras personas. Y hay personas inocentes que pagan el precio de nuestra conducta. Eso es lo que tenemos que pensar. No solamente en mi círculo, no solamente en mi círculo, en mi mente, en mi vida. Afecta también a terceras personas que están a mi alrededor, hermanos. Así que tenemos que evitar eso. ¿Cómo? Volteando nuestro corazón a Dios. Voltee su corazón a Dios. Enfóquese en el Señor. Dios conoce el poder de la lujuria. Por eso nos aconseja a nosotros. En Proverbios 6:25 dice: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque esas son las conductas de hoy en día. Y la Biblia nos habla claramente: no codicies su hermosura en tu corazón. Eso cambia. Usted y yo sabemos que eso es vanidad. Eso es vanidad. Eso con el paso del tiempo va cambiando. Nosotros estamos en un proceso de deterioramiento en nuestras vidas, de decadencia física en nuestras vidas. Algunos de ustedes los miro por allá cada año, de repente, algunos los miré hace 5 años, hace 3 años, ¿verdad? Y ya algunos empezamos a medir ya por años, hermano, hace como 2 libras de pelo que no tenemos. Ya medimos por el deterioramiento físico, porque esa es la verdad. Vamos en una decadencia. Entonces, piensen eso. Cuando nos dejamos llevar por la hermosura de una persona, eso no es decadencia. Eso es vano, eso se acaba. Pero el mundo se mide por eso, ¿no? No así los hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por eso, aunque los demás no puedan verlo actuar con lujuria, usted tendrá que responder a Dios por haber usado su mente y su tiempo de esa manera. Las mujeres, fíjese bien, no están en este planeta para ser miradas y fantasear con ellas. No están para eso.
Dios no las puso para que fantasiemos con ellas. Recuerde, son personas de Dios y algunas hijas de Dios. Y por ende, Dios no va a pasar por alto la lujuria, especialmente si son sus hijas. Ahora, una solución, pastor, para esto. Bueno, ¿cómo puedo vencer la lujuria? Porque esto es lo importante. Ya nos dimos cuenta que tenemos esa tendencia lujuriosa, ya nos dimos cuenta que esa es la conducta del mundo, ya nos dimos cuenta que venimos arrastrando muchas de esas cosas del pasado, pero ¿cómo puedo vencer la lujuria en mi vida? ¿Cuáles son los pasos para vencer eso? Porque si yo no le doy los pasos, pues lo dejo igual. Pero aquí lo importante es, ahora qué voy a hacer, cómo debo de actuar, cómo debo de reaccionar frente a eso. La primera cosa que usted debe de hacer es orar por ellas, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Generalmente cuando usted y yo nos levantamos por la mañana, vamos a salir de casa, decimos: Señor, bendice nuestro camino, guárdanos hoy en cualquier tentación, líbranos. Pero ¿usted ora por otras personas? Y no permitas que se me atraviese una mujer que me guiñe el ojo. No permitas que me deje llevar por una sonrisa falsa. Ore por ellas. A veces oramos solamente por nosotros, pero se nos olvida que esas personas también necesitan que oremos por ellas, porque el único ser que puede cambiar el corazón de una persona con esa conducta es Dios. Cuando una persona se convierte, hermano, en objeto de lujuria, para usted ponga a esa persona en un contexto relacionado con Dios en oración. En otras palabras, dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Ahora, fíjese que en la iglesia esto es muy común, y cuidado, líderes. ¿Ok? Cuidado, líderes. ¿Saben por qué? Nosotros por lo general, y el pastor lo sabe esto, por lo general siempre que venimos a la iglesia, venimos bien presentados. En la iglesia tratamos de ser respetuosos con las personas, amables con la gente. No toda la gente que viene a la iglesia viene con la intención de buscar a Dios. A veces llegan mujeres para ver qué pescan. Y como el pastor es tan amable, y ahí está cómo se viste, cómo se ve, es bien atento, muy cariñoso, te saluda siempre con amabilidad. Me gusta el perfume que usa. Y comienza el diablo a despertar eso. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo le voy a decir una cosa. En la iglesia donde yo ministro, y aquí hay varios hermanos de la congregación, y ellos saben que cuando las hermanas llegan, es muy común que yo me acerque y les dé un beso en la mejilla. Yo he tenido que dejar de darle besos a ciertas personas. No a todas las veces. Yo empiezo a medir. Porque a veces hay besos, hermanos, tronados que suenan que ya no son besos. Conozco los santos. Ya a veces son besos que usted percibe que están mal. Hay personas que le toman la mano a uno y le rozan la mano. Cuidado con esos saludos. Sea cuidadoso. Ahora, ponga en alerta a su esposa. Cuando eso pasa, dígale a su esposa: cuando esta persona me salude, no te retires de mí. Quédate ahí cerca, por favor. Ponga en alerta. No todas las personas cuando llegan a la iglesia llegan con buena intención en una búsqueda hacia Dios. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y el hombre debe de ser cuidadoso. Yo en la iglesia le he pedido a hermanos que oren por cierta persona, por la forma como me saludan. Y aquí tengo, creo que está por acá un diácono, ahí está un diácono. Y él sabe eso. Y él ha orado por mí. Yo estoy seguro. ¿Por qué se los digo? Porque yo necesito ser respaldado en oración, hermanos. Si hay alguien sobre quien el diablo tiene puesto sus ojos, es sobre el líder de la iglesia. Te tumba a ti y tumba varias cabezas.
Entonces los líderes tenemos que tener mucho cuidado en eso, con mucho respeto. Tenga tacto cuando alguien no le está saludando correctamente. Mejor sáquele la vuelta, escabulle y se vaya por otro lado. No se acerque, porque el diablo es sagaz y es astuto. Y son cuidados que tenemos que tener. Ore por ellas. Hermanos, yo sé que la mujer, no todas vienen con una buena intención de adoración, pero también sé que hay mujeres que son muy respetuosas, amadoras de Dios, honestas, cuidadosas y responsables en ese aspecto. Pero tenemos que dar siempre lugar a la duda cuando hay alguien de quien nosotros posiblemente estamos percibiendo ciertas conductas o comportamientos que no son correctos. Por eso es bueno orar por ellas, porque si el diablo tienta constantemente, todo lo que hará será orar y orar, y se ejercitará su relación con Dios contra los ataques del diablo. Si el enemigo lanza un ataque, usted lo puede bloquear con oración. Usted sabe que la oración es el área más descuidada en la vida de la iglesia. Hay un alto índice de cristianos que no oramos hoy en día. Yo estaba leyendo unas estadísticas hace un poquito de tiempo en la iglesia y estaba mencionando un poquito acerca de esto. Estaba diciendo a los hermanos acerca de estas estadísticas. El 10% de la gente en las iglesias no se habla. El 20% no se congrega. O sea, allá temporalmente de repente llegan, ¿verdad? El 25% admiten que nunca oran. 25%. Ni para comer. 35% admiten que no leen la Biblia. 45% admiten que no ofrendan. 60% no sirven en ningún ministerio. 70% no apoyan la obra misionera. 80% nunca comparten el evangelio. 80% no invitan a personas a las reuniones congregacionales. Y el 90% no ha alcanzado a una alma para Cristo. Esto está serio. Estamos hablando de la iglesia en general, hermanos. Dios quiere que hagamos una diferencia en nuestras iglesias locales. Necesitamos hacer eso. Los hombres necesitamos despertar a esto. Ahora, lo primero que debemos hacer es orar por ellas. Lo segundo, mírelas a los ojos. ¿Ok? Mírelas a los ojos. No baje la mirada. No baje la mirada. Si siente lujuria por una mujer al verla desde el cuello hasta los pies, solamente vea los ojos. De esa manera, usted no recorre su cuerpo. Ahora, si siente lujuria al verle a los ojos, haga el siguiente paso. Número 3. Siga la regla de 1 a 3 segundos. Para una rehabilitación a las adicciones sexuales, hermanos, hay una política de 3 segundos. No mire a una mujer por más de 3 segundos. Hoy en día, en la edad de las computadoras, la televisión, los hombres hemos aprendido a recorrer con la mirada a una mujer en menos tiempo que eso. Es muy común ver en los comerciales televisivos hoy en día que anuncian llantas y sale una mujer semidesnuda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿A cuál llanta están anunciando? Ahora, lo cierto es que lo que menos mira la persona son las llantas. Y usted sabe que no necesita ni 3 segundos, un segundo. Ya le tomó toda la fotografía y quedó grabada aquí. Esa es la realidad. Toda la mercadotecnia hoy en día, hermanos, utiliza la imagen femenina. En la mayoría de los comerciales salen mujeres. Usted ve anunciado, por ejemplo, un comercial sobre la cerveza. ¿Qué hacen? Aparecen 10, 15 muchachas jóvenes de cuerpos esbeltos. Y aparecen otro montón de hombres en una alberca cocinando una carne asada, algunos en la alberca, otros afuera, platicando, charlando. El diablo está astuto
que nunca le presenta a un hombre ahí orinado o vomitado por la cerveza o crudo. No le presenta eso. Le presenta siempre lo más bonito, lo llamativo, el engaño, la seducción. Eso nos presenta. Si el diablo es astuto, ¿no?, para trabajar en el corazón del hombre, Dios tiene que tener mucho cuidado en eso. Ahora, muchas veces, fíjense lo ilógico que tratamos de hacer para remediar la situación. Le tapamos los ojos al niño. ¿Quién le dijo que esa es la solución? ¿Por qué no apaga la televisión? Y le dice al niño, vamos a ver un texto de la Biblia, amigo. Te voy a contar la historia de Jonás. Pero usted le tapa los ojos al niño y el niño dice, pues ahorita no lo voy a ver, pero cuando no estés, yo me voy a hacer la película completa. Entonces él empieza a percibir que hay un momento en el que no debe de ver, pero cuando pueda lo va a hacer. Entonces, el hermano tiene que reaccionar, tiene que pensar que la relación con Dios debe ser un estilo de vida por el bien de la familia. Entonces yo tengo que tener cuidado de cómo estoy practicando para evitar este tipo de situaciones, hermano. El apóstol Pablo, hablando en Colosenses 3:2-3, dijo él: dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y a los muertos no les importa este mundo. Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios. Entonces ya no tenemos por qué estar enfocados en lo que es vano en este mundo. Tenemos mayores promesas. Vamos hacia un lugar que nos espera. Tarde que temprano vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Hay cientos, miles, millones de testigos que nos están viendo desde el cielo cómo corremos la carrera de la fe. ¿Sabías eso? ¿Están observando cómo tú y yo caminamos? Entonces, por esa razón, y la principal, porque debemos de honrar a Dios, tenemos que cuidarnos. La lujuria es un enemigo silencioso. La cuarta cosa, acepte su responsabilidad. Busque un buen amigo cristiano, maduro en la fe, y hagan un pacto de lealtad, donde humillados se confiesen sus faltas y oren el uno por el otro, supervisándose mutuamente y rindiéndose cuentas, dice la Escritura. Así es como debemos de tratar. Santiago dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Tenga esa confianza de buscar a alguien que sea realmente de confianza para usted. La ayuda mutua, hermanos, es importante cuando existe un hábito que no podemos vencer solos. Salomón nos enseñó este principio y él dijo: y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que estando solo, pues no habrá quien lo levante. Esa es una bendición. Cuando encuentras a alguien, los varones debemos de ser respaldo los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Ahora, cuando alguien le confiese algo así, no se sorprenda. Porque, ay, hermano, de veras, yo no sabía que hacías esto. No. Si estamos en un mundo imperfecto, hermanos, donde todos fallamos. Al contrario, sea transparente con él. Y dígale: gracias por ser, hermano, honesto conmigo, por tenerme confianza. ¿Sabes una cosa? Ahora nos vamos a rendir cuentas al uno y al otro. Mañana a las 8 de la noche yo te llamo para ver cuántas mujeres viste durante el día. Y tú me preguntas lo mismo a mí. Y nos empezamos a rendir cuentas. Y nos vamos a confesar. Ser honestos. ¿Viste a una mujer con una mirada lujuriosa hoy? Dime la verdad, porque yo quiero orar por ti. Y esa transparencia nos hace que nos entendamos los unos a los otros y que nos demos cuenta que somos imperfectos, que nadie aquí ha alcanzado ese grado de perfección y excelencia, que todos estamos en un proceso de transformación y que nos necesitamos los unos a los otros. Pero debemos de aprender a ser honestos.
tenemos. ¿Sabe que usted y yo en asuntos de comunicación somos un desastre? Pero un desastre. Yo una vez platicaba con un maestro del seminario mío, estábamos comentando, me estaba contando él que un día él invitó a un hermano, iba a hacer un viaje como de unas 6 horas, y invitó a un hermano pues para no irse solo, ¿verdad? Y conversar con alguien en el camino. Entonces dice que el hermano se pusieron de acuerdo, salieron en el camino, seguro. Y dice que en el camino el hermano callado, y no le contaba nada. Ya por allá como a las 3 horas le digo, hermano, ¿quiere un café? Le digo, fue todo lo que le habló. Somos un problema en asuntos de comunicación, hermano. No nos contamos nada. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo que hacen las mujeres? Las mujeres se animan y platican. ¿Alguna vez usted le dice, hermano, vamos al baño? No, ¿verdad? Como hombres no hacemos eso, claro. Pero lo que estoy hablando es esa transparencia que necesitamos como varones el uno del otro, ese acercamiento, esa sinceridad, esa confianza, que podamos hablar de asuntos que realmente son serios. A veces los asuntos que hablamos nada tienen que ver. Hablamos de deportes, hablamos de equipos, hablamos de estadísticas, de tantas cosas que nada tienen que ver con la realidad de nuestras vidas, con lo que estamos viviendo. Y tenemos que aprender a ser nosotros transparentes en ese aspecto para ayudarnos unos a los otros. El quinto punto dice, lleve un registro de su lujuria. Un pedazo de papel que llevemos en nuestra bolsa y cada vez que veamos a una mujer lujuriosamente, haga una marca en esa hoja que al final del día reflexione sobre lo que anotó. Y al mismo tiempo, compártala con su hermano, con su amigo. Ya si no se atreve a decirle, dile, mira, te voy a mandar la capilla para que tú la veas. Ahí después platicas conmigo. Es una forma de ser transparente. ¿Por qué? ¿Qué estamos tratando de hacer? Animándonos a mejorar ese récord y orando los unos por los otros. El apóstol Pablo dijo esto: no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. No hay una bendición más grande que usted haya llegado a la casa del Señor con un corazón puro adorado. Se disfruta la enseñanza, se disfruta la alabanza, no hay ningún sentir de culpabilidad en su corazón. Hay un corazón abierto delante de Dios porque Dios le conoce perfectamente. Esa es una bendición, hermano. Y esa es la intención, que cuidemos cómo vamos a llegar los unos a los otros el próximo domingo a la casa del Señor. Que seamos transparentes, que seamos honestos, que nos abramos unos a otros y nos ayudemos. ¿Para qué? Para sanar esas áreas ocultas de nuestras vidas que Dios conoce abiertamente. Esa es la responsabilidad del varón en cuanto a asuntos de lujuria. Es, hermanos, nuestra responsabilidad en relación con ese trato. Pero tenemos que ser honestos en cuanto a eso. Así que espero que estos consejos le ayuden y usted pueda hacer en su vida una pausa y reflexionar un poquito sobre eso. Me gustaría orar por ustedes antes de concluir con la enseñanza de hoy. Pongámonos en pie. Padre, esta tarde te quiero dar muchas gracias por tu palabra en especial, por enseñarnos por medio de ella, Señor, y recordarnos la responsabilidad que tenemos en nuestro caminar delante de ti. Sin duda todos los que estamos acá, si en algún momento de nuestras vidas hemos fallado, hemos cerrado adelante, Señor, porque somos imperfectos y porque la cultura, el mundo, la carne, Satanás, constantemente estamos en una guerra, en una lucha contra ello. Y es tan difícil, Señor, caminar en un estado de perfección absoluta. Pero esta tarde queremos confesarte, Señor, nuestras faltas y pecados. Y orar, Señor, para que tú transformes nuestras mentes y nuestros corazones. Oro, Señor, por mis hermanos. Que tú, Señor, los apartes, los consagres, los santifiques y los uses para tus propósitos.
Pido por la vida de cada uno de ellos, por su liderazgo en su familia, en su iglesia, Señor, por su liderazgo en la comunidad, por la transparencia que deben de tener el uno para con el otro, Señor, por la necesidad de ser honestos y abiertos unos con otros. Oramos que nos ayudes, Padre. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu guía, tu dirección, tu fortaleza. Necesitamos sentir ese respaldo, Señor, de parte tuya en nuestras vidas, pero también ese respaldo los unos para con los otros. Oro por ellos para que nos hagas un grupo, un equipo fuerte, sólido, que puedan representar con dignidad tu reino, Señor. Que la comunidad que trata con ellos, que la gente con la cual ellos usan palabras o miradas, puedan ver en ellos algo diferente. Que sus familias, sus hijos, sus esposas se puedan sentir orgullosos de su conducta. Conságralos, Señor, y apártalos. Oro, Señor, por el liderazgo de esta iglesia. Oro por el pastor para que lo guíes. Oro, Señor, para que lo tomes en tus manos y lo consagres y lo uses para tus propósitos. Que cada momento que él abra sus labios pueda edificar a tu pueblo, Señor. Guárdalo a él de todo ataque, Señor. Guárdalo, Padre, de toda tentación. Que tu sangre preciosa lo cubra en todo tiempo y que él pueda ser siempre el hombre que tú, Señor, has puesto aquí con un propósito definido. Te damos muchas gracias por tu amor y por tu comprensión para con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.